Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con Ateneo Bacterio. Compartir. Esto se hace así. Listo. ¿Alguien me puede avisar si se ve bien? Sí, se ve Se ve y se bien. escucha perfecto. Buenísimo. No se escucha mucho. No, no, o sea, escuché que me dijeron que se ve, pero no escucho mucho, así que si alguien tiene alguna duda, escríbame por el chat cualquier cosa. Listo, si no te Bueno. gritamos. Bueno, arrancamos. Hace mucho que no había tenido por acá. Bueno, soy Milena, residente, ya nos conocemos. Hoy voy a dar el Ateneo de fin de rotación del sector de bacteriología, que como les decía recién es medio fake, que me voy porque todavía me queda todo junio y después Nico. Pero bueno, lo titulamos El que mucho abarca, mucho aprieta. Un título medio raro, ya van a entender por qué del título. No pasa. Ahí va. Bueno, cuando yo les hablo de bacterias, ustedes piensan en placas, medio de cultivo, caldos, todo lo que ya conocemos de la mesada típica de bacteriología. El día de hoy el Ateneo lo voy a llevar a cabo a partir de qué hacemos desde el laboratorio cuando se quiere incorporar, qué impacto tiene esa incorporación en todo lo que es el hospital. Entonces, vamos a arrancar con una breve introducción. Así que voy a apelar a la participación tanto de los resis como de los estudiantes, a ver qué es lo que recuerdan. Vamos a arrancar con una definición de neumonía. Si yo les hablo de neumonía, ¿ustedes en qué piensan? Muy bien, es una inflamación del parénquima pulmonar y puede tener tres etiologías diferentes: una etiología bacteriana, una etiología fúngica y viral. Nos vamos a enfocar en las de etiología bacteriana, valga la redundancia, y las neumonías se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las neumonías adquiridas de la comunidad, que como bien lo dice su nombre, van a ser adquiridas en la comunidad, y también tenemos las neumonías intrahospitalarias, que también, su nombre nos ayuda bastante a interpretar de qué se tratan. Son neumonías que los pacientes adquieren adentro del hospital, y también es muy importante cuánto tiempo adentro del hospital, mínimo, o sea, menor o igual a 48 horas adentro de la institución. Y otra entidad que yo conocí esta subclasificación ahora es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. También acá en el hospital nosotros cuando entramos a las historias clínicas vemos un montón de pacientes con asistencia respiratoria mecánica, y las neumonías asociadas a estas son otra entidad aparte dentro de las intrahospitalarias. No toda intrahospitalaria va a ser una VAP, igual, es como un subgrupo. Bueno, ¿cuáles son las etiologías más prevalentes? De vuelta se dividen en los grupos. En las NAC va a ser el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, Moraxella, Mycoplasma, Clamidia y Legionella. Estos últimos tres son las bacterias atípicas. Las otras tres, bueno, estas les deben sonar bastante, son las de la comunidad. Y el Streptococcus pneumoniae, según bibliografía, es el más prevalente de los de la comunidad. Por otro lado, tenemos las intrahospitalarias. Los gérmenes ya van a mutar a otro tipo. Acá vemos ya bacilos gram negativos no fermentadores, como la pseudomonas, las Staphylomonas, Acinetobacter. Cocos gram positivos, donde la estrella va a ser el Staphylococcus aureus. Y enterobacterias, que también son muy importantes, como la Klebsiella, la Escherichia y el Enterobacter. Acá vale aclarar que no están ordenadas por orden de prevalencia, sino que sí, bueno, de prevalencia, sino que son todos los posibles microorganismos causales. Y acá de vuelta otra tabla, no es para que uno tiene que saber de memoria ni nada, sino que lo que hemos representado es como a medida que va cambiando el tipo de presentación de la neumonía, va cambiando el microorganismo causal. Por ejemplo, CAP sería en inglés, la NAC, vemos que según si es un paciente ambulatorio o que no está en la terapia intensiva y es severidad baja, vamos a tener unos microorganismos en particular, y a medida que va aumentando la severidad de la neumonía, se van agregando otros microorganismos como los que les mencioné antes, se van agregando los cocos, se van agregando los bacilos gram negativos, que acá los vemos, y las pseudomonas. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en lo que es el diagnóstico, que es lo que más nos compete. El diagnóstico de las neumonías tiene tres pilares elementales: la clínica, las imágenes y el laboratorio. Cuando nosotros hablamos principalmente de los dos primeros, de la clínica y las imágenes, van a ser los dos pilares que van a usar los médicos en su gran mayoría de los episodios para poder clasificar o diagnosticar una neumonía adquirida en la comunidad. Con estos dos ya es suficiente para establecer el diagnóstico e iniciar un tratamiento.
Cuando cambia el diagnóstico o se vuelve más complejo y requiere más herramientas es cuando se presenta una neumonía intrahospitalaria. ¿Por qué se complejiza el diagnóstico? Pensemos que son pacientes que pueden ser que estén en una terapia intensiva, el diagnóstico diferencial es mucho más amplio. Son pacientes complejos que les pueden estar pasando un montón de otras causas que les pueden estar dando la sintomatología de una neumonía. Entonces se establecen criterios específicos y la sospecha la van a iniciar con una leucocitosis, el aumento de las secreciones y el aumento de las necesidades de oxígeno. Pero bueno, estos son muy inespecíficos, así que ahí es donde entramos en juego con el laboratorio. Los criterios clínicos, como les mencioné, son los infiltrados pulmonares, el deterioro respiratorio, la fiebre y la tos productiva, y los infiltrados pulmonares los van a ver por imágenes. En el laboratorio lo que se van a hacer son los cultivos de las muestras respiratorias. ¿Qué muestras respiratorias se acuerdan que se pueden utilizar? Muy bien. Bueno, según qué muestra respiratoria utilicemos, van a ser los medios de cultivo que se van a utilizar en siembra. Cuando se envía un esputo, se realiza la siembra en un agar chocolate y en un agar sangre. Y cuando se utiliza un BAL o un aspirotraqueal, se le agrega un MACONCRE. También se pueden solicitar hemocultivos, o es recomendable solicitar hemocultivos a estos tipos de pacientes, aunque la sensibilidad de los hemocultivos es mucho menor. Y también van apareciendo las pruebas moleculares, tanto en el laboratorio de bacteriología como en el laboratorio de biología molecular per se. Acá ya se inician los antibióticos, generalmente esto es algo que discutíamos con las chicas, con la clínica y las imágenes, los médicos ya van a arrancar una terapia empírica. Lo que permite el aporte del laboratorio es justamente adaptar los antibióticos al microorganismo responsable del cuadro del paciente, lo cual permite que se ejerza menor represión selectiva y que aparezcan menos mecanismos de resistencia a posteriori en el paciente que pueden complicarle otros tipos de infecciones. Y acá de vuelta el tratamiento, mi intención no es ir uno por uno de los antibióticos según qué es lo que tiene el paciente, sino que vean de vuelta que según la complejidad que tiene la neumonía, va cambiando el antibiótico de elección. Algo muy importante a la hora de que los médicos elijan el tratamiento, y donde nosotros también estamos involucrados desde el laboratorio, es en el análisis de la epidemiología. Si estamos hablando de una neumonía adquirida en la comunidad, va a ser muy importante que nosotros sepamos cuáles son los microorganismos que están dando vuelta en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino también en nuestra región en particular, que en nuestro caso sería la provincia de Buenos Aires. Y si estamos hablando de una neumonía intrahospitalaria, ya su propio nombre nos está hablando de que tenemos que saber qué es lo que está dando vuelta en nuestra propia institución. Entonces, conocer la epidemiología nos va a permitir que nosotros también hagamos búsqueda dirigida de esos microorganismos y que a la hora de hacer un antibiograma, hagamos un antibiograma que sea para lo que nosotros tenemos. Entonces, que no se nos escape nada y que sea una búsqueda más dirigida. Y algo muy importante, un concepto que yo aprendí acá en el sector, es el concepto del PROA. El PROA es el Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos. Su nombre ya nos describe bastante bien de qué se trata. Tanto la elección de tratamiento por parte de los médicos como cómo las chicas deciden qué antibióticos informar y qué probar, qué no probar, está todo regido por lo que es el PROA, porque uno busca usar el mejor antibiótico posible en el menor tiempo posible. No solo es que el sector de bacteriología acá lo impuso, sino que es algo que también dicen las guías tanto de infectología de nuestro país como de otros países, digamos, a nivel mundial. Son todas recomendaciones donde, por ejemplo, nos dicen que cuanto menos usemos el antibiótico, mejor va a ser el pronóstico del paciente y que usemos menos tiempo el antibiótico tampoco es que va a hacer que el paciente aumente la mortalidad. Entonces son todos como conceptos que están atrás de todo lo que nosotros hacemos en el laboratorio día a día. Entonces, tenemos al paciente con una neumonía que ya le hicieron el diagnóstico. Se le instaura el tratamiento, que acá, por ejemplo, está el ejemplo de cuáles son los esquemas que se dan en nuestro hospital en particular, según hace cuántos días está el paciente en el hospital, cuál es sí, los antibióticos que se le dan. Y el laboratorio con sus resultados, entonces lo que va a permitir es generar una toma de decisiones. Esa toma de decisiones puede ser que se suspenda el antibiótico, que haya un cambio en el antibiótico, que se desescale, que se desescale es que se pase a uno de menor, no me sale fuerza, me sale siempre menor espectro, o que se escale. Tipo, esos son todos los posibles escenarios que permiten los resultados del laboratorio. Ahora bien, yo les empecé diciendo que íbamos a incorporar una nueva técnica en el laboratorio. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasó en nuestro hospital. Lo que pasó es que Biomerie vino a tocarle la puerta a María Ángeles a ofrecerle un nuevo panel para el FilmArray. El FilmArray ustedes ya me imagino que lo conocen. El FilmArray ya estaba en el laboratorio nuestro y entonces como ya estaba el FilmArray disponible,
lo que tuvo que hacer el laboratorio es ponerse a ver de qué se trataba este panel. Lo que trata el FilmArray es una Nested Multiplex PCR y nos permite analizar muestras, las mismas que ustedes me mencionaron, tanto de esputo como de aspirados traqueales, como de BAL. Y es muy importante, de la misma forma que cuando trabajamos en un cultivo tradicional, es muy importante la calidad de la muestra. Tanto para el esputo como para los aspirados traqueales tenemos que tener más de 25 polimorfos nucleares y menos de 10 células epiteliales. Y para el VAL, menos del 1% del predominio de esas células epiteliales. ¿Por qué es tan importante la calidad de la muestra? Porque si la muestra no es representativa de lo que realmente tiene el paciente en esas vías respiratorias inferiores, los resultados que va a detectar a la PCR no van a, o en el cultivo mismo, no van a reflejar el estado real del paciente, sino que va a ser una muestra de mala calidad y por ende nuestros resultados no van a ser confiables. Otra herramienta, además de valernos de asegurarnos de la buena calidad de la muestra, es que el FilmArray tiene dos controles. Un control de proceso del ARN, que como lo dice su nombre, controla todo el proceso que realiza FilmArray, desde la extracción, la purificación y la amplificación del material genético, así como también un control del material estándar cuantificado. Este control de material estándar cuantificado lo que hace es, justamente permite validar que si datos cuantitativos a partir del FilmArray. Y los dos nos tienen que dar OK para validar la corrida. Eso es como un concepto igual que tenemos tal vez otros sectores del laboratorio. Y todo esto es todo lo que detecta, que de acá viene un poco el que mucho abarca, abarca un montón. El FilmArray tenemos tanto 18 bacterias, 8 virus, y algo también a notar es que también detecta genes de resistencia. Así que es una técnica muy completa y que nos permite informar las bacterias en intervalos de copias por mililitro, algo que recuerden para más adelante. Bueno, algo importante que me pareció que tenía que nombrarles a ustedes es lo que menciona el inserto de este panel de FilmArray. Estos resultados no se deben usar como única base del diagnóstico del tratamiento. Ya nos avisa. Los resultados negativos con clínica de enfermedad respiratoria en el paciente pueden ser porque el panel no está detectando el patógeno causal de la infección en el paciente o porque el patógeno está en menos del el valor mínimo detectable que tiene, que son 10 a la cuarta copias por mililitro. Que una detección de material genético no implica que el paciente esté infectado con ese microorganismo tampoco, porque como él detecta material genético, puede tratarse de una coloración, una colonización o de una flora respiratoria normal que tenga el paciente. Y además, esto es muy importante, que los resultados semicuantitativos que están en copias por mililitros no son equivalentes a lo que vemos en el cultivo con UFC por mililitros y tampoco están correlacionados entre sí. Esta es una salvedad muy importante y que se aconseja la correlación clínica para determinar la importancia del intervalo. En neumonía, la clínica es soberana. Entonces, lo que nos está diciendo es que estos resultados hay que interpretarlos en un contexto. Y finalmente, que el gen de resistencia detectado puede estar asociado o no a los agentes responsables de la enfermedad. Y que los resultados negativos no indican susceptibilidad. Después vamos a andar un poco más en esto de los genes de resistencia. Bueno, entonces lo que hizo Biomería, además de presentarle todo este panel a María Ángeles, lo que hizo fue decir, bueno, ¿por qué entre todos estos hospitales de alta complejidad que ya tienen el FilmArray, por qué no hacen entre todos un estudio multicéntrico a ver cómo es que funciona este FilmArray y comparémoslo con el cultivo tradicional a ver si nos otorga o no una ventaja sobre lo que ustedes ya están haciendo? Se juntaron todos estos hospitales, los cuales está el nuestro, y lo que hicieron fue un estudio multicéntrico analizando todas muestras de vías respiratorias bajas. El N fue de 194 muestras, hubieron vales, hubieron aspirados traqueales y también esputos, siendo los vales y los aspirados los más numerosos. Y eran todas muestras de pacientes, tanto con criterios clínicos como de imágenes para neumonías adquiridas, tanto en la comunidad como intrahospitalarias. Y hicieron el procesamiento de estas muestras como ellos los hacían siempre. En algunos lugares usaban el Vitek Masa, en otros lugares usaban el Vitek 2 Compact, por ejemplo, y todo esto en paralelo con el FilmArray para comparar las dos metodologías entre sí. Y además también vale aclarar que ustedes, los que ya rotaron o bueno, van a rotar, se usa la metodología automatizada, pero al paralelo también se hace mucho manual, así que involucraron todo eso también. Y como objetivo se propusieron evaluar la correlación entre el cultivo semicuantitativo en UFC y el panel de neumonía en copias, evaluar la correlación entre la detección fenotípica de las resistencias del panel de neumonía y también evaluar el potencial cambio terapéutico, que esto también ya que les empieza a sonar. Entonces, ¿qué fueron las tres cosas que ellos analizaron? Analizaron en primer lugar la detección de 277 cepas, el panel de FilmArray detectó 253 y el cultivo 161.
Si ustedes ven los números ya son bastante diferentes. Hay 157 cepas discordantes y el análisis estadístico nos dio un P chico, menor a 0,05, o sea que las diferencias fueron significativas estadísticamente. Este número es como que uno lo ve y dice, se asusta. Bueno, y donde más se vio esta diferencia y esta discordancia fue en el Streptococcus pneumoniae, en el aureus, en el catarrhalis y en el Streptococcus agalactiae. Ahora vamos a profundizar un poco más en por qué se vio esta discordancia. Otra cosa que analizaron ellos, que fue uno de los objetivos que se plantearon, fue evaluar el recuento. Solo el 23% coincidieron en UFC y en copias, por las dos metodologías, y acá está escrito medio engorroso tal vez, pero lo que quiero que ustedes se lleven de esto es que un gran porcentaje, 30, 10, 7, el 1%, en todas hubo diferencias entre el título digamos que nos informó el panel y el título que nos informó el cultivo. Ya sea en una, dos o tres diluciones o en un porcentaje muy chico, el film array informó por debajo. Pero bueno, vemos que el film array nos informa valores mucho más altos de lo que uno vería en un cultivo. Y el 28,9% dieron detectables por el film array y el cultivo negativo. Y finalmente, la conducta terapéutica, vieron, ellos en lugar de analizar por cepas o por muestras, lo que analizaron es el episodio de neumonía en sí. Y de los 194 episodios, en el 25,8 no hubiera habido un cambio en la conducta terapéutica y en un 74,2 hubiera habido un cambio en la conducta terapéutica. ¿Qué cambió en esa conducta? En un 21,6% ampliar el espectro antibiótico y en un 53,1% reducir el espectro antibiótico. O sea, es un porcentaje muy importante de 194. Entonces, ¿por qué obtuvieron estas discrepancias en el estudio multicéntrico? Primero, lo que ellos dicen es que no hay un gol estándar. O sea, para desempatar entre un film array y un cultivo, no tienen una tercera técnica como para desempatar. ¿A qué se puede deber el falso negativo de los cultivos? Que serían estos discordantes que estamos obteniendo acá, ya que el film array nos está detectando muchas más cepas que el cultivo. En primer lugar, el cultivo tiene menor sensibilidad. Otra cosa importante a tener en cuenta es la pérdida de la viabilidad. Yo ya les mencioné, el film array detecta material genético. Entonces, no importa si la bacteria está viva o muerta, hablando mal y pronto, él la va a detectar igual. En el cultivo uno rescata bacterias que estén vivas. Además, el paciente puede tener otras cepas colonizantes, y los que estuvieron leyendo placas me van a seguir más fácil tal vez, que puede haber otra cepa que me esté tapando la que está abajo y tal vez yo no la vea. Y también los tratamientos antibióticos concomitantes. Si se trata de un paciente que está internado, que está inmunosuprimido, que es complejo, probablemente ya esté con un tratamiento antibiótico. Y estas bacterias justamente son las más lábiles a la presencia de antibióticos. Entonces en el cultivo no las voy a ver y en el film array sí. Cuando el cultivo nos da positivo y la PCR nos da negativa, se puede tratar, como ya les dije, y nos dice incluso el inserto, microorganismos no incluidos en la base de datos. Y también la diferencia entre el recuento del film array y el cultivo es por lo de la viabilidad entre el film array y el cultivo nuevamente. Etcétera. Y también otro resultado es que se detectaron más cepas con mecanismos de resistencias por el film array. ¿Por qué puede ser esto? Porque los genes de resistencia no estén expresados, o sea, el fenotipo no es igual al genotipo, o que el gen que detectó el film array provenga de una cepa que está en bajo recuento y el sistema lo asigna a las que alcanzan los altos recuentos. El film array, cuando él detecta un gen de resistencia, hace un análisis para saber si el gen que detectó es posible que se encuentre en el microorganismo que también detectó, pero bueno, puede ser que justamente pase esto. Y como conclusión, lo que ellos llegaron es que el panel de film array presenta una alta sensibilidad y especificidad en la identificación de los microorganismos, que eso lo vimos con los discordantes que con el cultivo, que también tiene una mayor sensibilidad en la detección de resistencia y que tiene un alto impacto en los cambios terapéuticos de los pacientes que tienen la neumonía. Vimos que hubiera habido un cambio terapéutico de un desescalamiento en un 53% aproximadamente. Entonces, con toda esta información se realizó una búsqueda bibliográfica, y acá puse algunas capturas de pantalla de todas las evaluaciones de la performance del film array versus el cultivo que hay dando vuelta, y todas conducen a los mismos resultados. Entonces, con este resultado del estudio multicéntrico. La búsqueda bibliográfica, lo que se decidió hacer es un trabajo intrahospitalario, intrahospitalario, en el hospital italiano, donde lo que se propusieron fue, más o menos la idea es la misma que la que yo les acabo de contar del estudio multicéntrico, pero acá incorpora algo muy importante, que también es lo que, que quiero que se lleven, que es que valoren el impacto de una estrategia multimodal que incorporó, por un lado, el film array, que son los métodos de diagnóstico rápido.
intervenciones educativas y una mejor comunicación interdisciplinaria en la duración de la terapia antimicrobiana empírica de amplio espectro en pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, de primera mano, lo que tenemos igual al estudio multicéntrico es que tenemos la incorporación del FilmArray, pero acá algo que hicieron diferente es que incluyeron a más personas, porque es una estrategia multimodal, hubo intervenciones y achicaron a la población de estudio, porque son solamente pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica en una UCI. Fue un estudio cuasi experimental que involucró 38 camas de terapia intensiva y eran todos pacientes que tenían que cumplir todos estos criterios: la sospecha, la ventilación mecánica, el antibiótico, todos los criterios clínicos que ya les mencioné antes. Y lo que hicieron fue dividir a estas camas o a estos, sí, estos datos en preintervención y postintervención. ¿A qué me refiero cuando hablo de intervención? La intervención fue establecer un nuevo algoritmo de diagnóstico y de tratamiento que involucraba al FilmArray, al programa educativo y la comunicación con un grupo de consulta multidisciplinario 24/7, o sea, todos los días. Para eso las chicas hacen guardia todos los días. Bueno, entonces, ¿cuál era el esquema o qué era lo que ocurría con estos pacientes? El paciente ingresaba en la UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, y si el paciente tenía los criterios para sospecha de esta VAP, los médicos tratantes de la UCI eran los que despertaban esa sospecha y era todo comunicado por vía WhatsApp. Hacer una interconsulta con infectología, también ahí se involucra el servicio de farmacia para todo lo que es proveer los antibióticos y también, bueno, infecto. Se solicitaba el FilmArray, que ahí también estamos involucrados nosotros como el laboratorio, y lo que se estableció como punto de corte para darle importancia al resultado del FilmArray es 10 a la cuarta copias por mililitro. Se hacía la integración clínica del paciente, que como les mencioné, es algo que también nos remarcan que tenemos que hacer, integrar al resultado del FilmArray con la clínica del paciente, y ahí se decidía si se realizaba o no un cambio de tratamiento. Se daba una recomendación entre, como ven, involucra al médico tratante de la UCI, a infecto, a farmacia y al laboratorio. O sea, todos esos ayudaban a que haya un recambio o un cambio de tratamiento. Bueno, entonces, acá, lo que ellos encontraron es que el film array tiene mayor sensibilidad en la identificación, que es lo mismo que ya habían visto en el multicéntrico, principalmente para Haemophilus influenzae, y mencionaron las mismas o similares limitaciones que antes, que los cultivos polimicrobianos podían conducir a un mayor uso de antimicrobianos, que la detección de bacterias no viables, bajas cargas bacterianas o la presencia de microorganismos difíciles de cultivar o el impacto del uso previo de antibióticos también podía hacer que disminuya la sensibilidad de cultivo y vemos aumentada la del film array y que los valores del film array son en promedio aproximadamente un orden de magnitud más altos que lo que tenemos en el cultivo. Todo esto lo que permite es que haya un tratamiento más preciso y más específico de los pacientes y va de la mano con todo lo que yo les hablaba al principio de lo que es el PROA. Entonces, una de las conclusiones es que hubo una mejora significativa en el tiempo en la modificación del antibiótico y ellos también como que hicieron en la discusión, se preguntan por qué es que hubo esta mejora. En primer lugar, porque hay una interdisciplina, fue algo muy interdisciplinario. El algoritmo de diagnóstico y de tratamiento involucró desde que se puso en marcha el estudio, digamos, se involucró a todos los participantes. Entonces, como que ellos decían, como estábamos todos involucrados, había mucha mejor predisposición al momento de cumplir lo que se había planteado, digamos. El film array emite los resultados antes que los cultivos tradicionales, eso es una realidad, tarda 75 minutos, si no me equivoco. Y el establecimiento de la comunicación efectiva por los grupos de WhatsApp, que tal vez parece menor, pero no lo es. Todos los que trabajamos acá entonces sabemos lo difícil que es que te atiendan el teléfono a veces. Y entonces tener un grupo de WhatsApp para poder comunicar los valores que valen la pena mejora mucho todo lo que es el proceso. Y acá les traje, esto está copiado textual, pero porque me pareció bastante choqueante, que el tiempo medio desde la prescripción del antibiótico hasta su modificación disminuyó de 76 a 21 horas, o sea, una reducción de 55 horas por todo este proceso en conjunto multidisciplinario que se hizo. Y o sea, con la estadística vieron que es muy significativa esa reducción. Sumado a lo que yo les hablé al principio, de que la reducción del tiempo que el paciente está recibiendo el antibiótico es algo que se busca activamente. Entonces, finalmente, el método propuesto mejora los resultados al reducir el tiempo de exposición del paciente a los antimicrobianos de amplio espectro, mitigando así la presión selectiva y el desarrollo de la resistencia de los antimicrobianos. Bueno, a todo esto es a lo que llegaron con el estudio multicéntrico, búsqueda de bibliografía y también con el trabajo intrahospitalario nuestro. Finalmente, el laboratorio incorporó el FilmArray del panel de neumonías
Todo esto es el background, digamos, de lo que pasa antes de antes de la incorporación del film array. Y como el Ateneo, yo lo que le decía a las chicas es que ya es una conclusión en sí, digamos, porque es un análisis de todo lo que se tuvo que hacer. Y yo arranqué diciendo que voy a preguntarles o contarles qué es lo que se hace cuando se va a incorporar una nueva técnica. Les voy a mostrar ahora como un paso a paso de qué es lo que uno se tendría que preguntar antes, digamos, como bioquímico. Salimos del rol tal vez de emitir resultados y pensar un poquito más desde arriba. Bueno, primero tenemos que saber de qué se trata esta nueva técnica que yo voy a incorporar, ¿no? O sea, en este caso en particular, las chicas ya sabían de qué, de qué fundamentos metodológicos tiene el film array, había que saber qué hacía justamente este panel de neumonías. Pero esto se aplica a cualquier sector del laboratorio. O sea, yo les ejemplifico ahora con bacterias, pero lo pueden llevar a cualquier sector. ¿Qué necesito para hacerlo? Ya tengo el equipo, no lo tengo que capacitar a mi personal ya lo sabe, necesito más otro reactivo, necesito capacitarme, necesito hacer una verificación. Acá está bien, ya estaba el film array, pero cuando se incorporó el panel se tuvo que hacer una verificación, se utilizó material de control, se utilizó muestras de VAL y muestras de aspirado traqueal. Así que, y de ahí de la verificación sale toda la aprobación de calidad, que yo realmente puedo empezar a utilizar esta técnica. ¿A quién se la voy a hacer? O sea, ¿le voy a permitir a los médicos de la UCI o a los médicos de infecto que se lo pidan a todos? Porque obvio que los médicos van a querer tener un resultado más rápido. Tenemos que nosotros, con nuestro criterio, establecer a qué población vamos a permitir que se lo pidan, porque tampoco los recursos son ilimitados. Entonces, dejemos esto que funciona bien para determinadas situaciones para los que realmente lo necesitan. En este caso, el Film Array necesita aprobación por infecto, que también bendito sea el grupo de WhatsApp. Y la población que ellos establecieron son pacientes con neumonía intrahospitalaria en adultos y que estén en terapia intensiva. Y pediatría hizo la salvedad que para neumonías adquiridas en la comunidad de mayor gravedad también se pueda realizar. Y finalmente, ¿qué impacto tiene? ¿Qué impacto tiene no solamente en lo que les mencioné de la disminución del tiempo que el paciente está con el tratamiento antibiótico, sino qué impacto tiene a nivel hospitalario? O sea, esto es ir un poquito más allá, pero bueno, no sé, yo creo que a los chicos les debe pasar lo mismo. Uno entra acá y se da cuenta que el hospital es gigante. Pasar tiempo acá adentro no es gratis tampoco, entonces que nosotros podamos reducir el uso de las camas, no solo antibióticos, sino que el paciente esté acá adentro. Son pacientes complejos. Cuanto más tiempo estén acá, más probable es que se complejice ese paciente. Entonces, pensar un poquito más allá. También a veces hablar de tema costos es un poco complejo, pero bueno, los antibióticos de mayor espectro, también hablábamos un poco nosotras, los costos que tienen esos antibióticos, que a veces, por más que el Filmarray es una técnica cara, tal vez el tratamiento antibiótico que le estamos dando de amplio espectro tal vez es más caro, entonces como que hay que poner en la balanza un montón de cuestiones. Y también del sector de biología molecular se hacen otras metodologías, por ejemplo, las a ver, bueno, si hacemos todas esas PCRs por separado, si la suma no nos da tal vez lo que nos daría el Filmarray. Así que bueno, esto es todo como lo que uno tendría que pensar si quiere incorporar una técnica. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas, los escucho. Nada, espero que les haya gustado y no se haya mareado mucho. Bueno, no les expliqué el porqué del título al final. Sí, porque ahora Y mucho aprieta. Bueno, no sé si alguien, si alguno tiene una pregunta o que quiera decir, comentar. Bueno, no sé. ¿Ustedes creen que podríamos estar firmando ahí? Digamos, podríamos, no, ¿ustedes creen que podríamos dejar de hacer cultivo en el futuro? No. No. ¿Por qué? Porque cuanto más éxito sea, más te van a empezar a conocer. Piénsenlo desde el punto de vista del cultivo. ¿Qué nos aporta el cultivo? La bacteria viva. Sí. Y la bacteria, o sea, los FilmArray detectan muchos patógenos, pero no detectan todos los patógenos. Entonces, nunca puedo dejar de hacer cultivos porque hay microorganismos que no van a ser detectados por el FilmArray. Como por ejemplo, una anocardiosis, que podemos tener Sí. una anocardia en un VAL. Y acá las chicas tuvieron un caso. Sí, o neofomonas hay un montón en respiratorios. Pueden llegar a ser
causantes de una neumonía típica, ¿no? Digamos, de las bacterias más típicas. No hablo de las atípicas como Mycoplasma, Clamidio, Legionela, pero, digamos, puede ser otro microorganismo que no esté contemplado, porque ustedes ahí tienen Proteus, pero no tienen Proteus vulgaris, y solamente va a detectar por ahí Proteus mirabilis. Lo digo como ejemplo, no recuerdo que si detecta todos los Proteus, pero las morganelas por ahí no los detectan, las providencias por ahí no los detectan. Entonces, cuando uno analiza estos paneles, nunca deja de hacer cultivo, porque tampoco nunca puede, o sea, uno dentro de los genes de resistencia mide este PXM, pero no mide estas masas. Entonces, no mide toda la red, mide solamente un tipo de organismos. Como estos paneles son diseñados en Estados Unidos, generalmente los microorganismos de resistencia que están involucrados son los que circulan en ese medio ambiente. Pero nunca tenemos que dejar de pensar qué es lo que circula en nuestro lugar. Por ejemplo, en el resto del mundo, las OXAs son OXA 48, que incluyen a la OXA 163. Pero nuestra población de OXAs, que son, digamos, enzimas que le dan resistencia a los carbapenemes, son OXA 163. Entonces, siempre tenemos que saber lo que circula con respecto a lo que para los cuales los paneles están diseñados. Y siempre vamos a tener que hacer el cultivo, o sea que nunca vamos a poder ser reemplazados por la IAM. Conclusiones. Tal vez por ahora, porque yo creo que, digamos, las bacterias se superan día a día, se superan constantemente y bueno, y eso es lo que nosotros siempre nos motiva, digamos, Mucha información contigo. claro, todo el tiempo tenés que estar informado de lo que circula, lo que hay, para qué sirven los paneles. Ha cambiado un poco la metodología o la forma en la que se incorporan las prácticas al laboratorio. Sí. Antes una empresa venía, te ofrecía el pouch, el panel, la técnica, lo que sea, y vos decías, bueno, yo se la voy a dar al médico. Ahora también puede venir a ofrecértela, pero ya no es una decisión del laboratorio, sino que es la decisión de un equipo de trabajo, ¿no? Porque, digamos, son técnicas caras muchas veces, entonces, ¿qué utilidad se le va a dar? ¿En qué otro campo vamos a mejorar? ¿Qué podemos, para poder solventar ese costo? Decirme, bueno, vas a tener menor impacto que el uso de antimicrobianos, el tratamiento, por ejemplo, con las nuevas drogas de ceftazidima-avibactam, la nueva droga aztreonam-avibactam, la nueva droga que salió ahora, sale 19 millones de pesos los 7 días de tratamiento. Entonces, cuando comparamos los resultados de el FilmArray, que sale 120 o 1.600.000 pesos el pouch, contra 19 millones por hacer un tratamiento innecesario, por generar mayor resistencia, o por no dar el antibiótico adecuado. Ustedes imagínense que cuanto más rápido podamos dar ese antibiótico, más rápido el paciente va a clarear su infección y va a tener menor riesgo de morirse. El otro día, la semana pasada, estuvo Sari y decían que por cada día que no se resuelve esa infección. Generalmente esa infección no se resuelve porque no se le da el antibiótico adecuado en la dosis adecuada que comenta. Entonces, bueno, hay que saber todo. Mucha información. Bueno. No, y esto de cuando tenés que verificar una técnica, digamos, también, más allá de verificar la metodología, ver el objetivo, digamos, si cumple en mi institución, para mi población, Claro. porque eso no es lo mismo en todos lados. Y, digamos, tratar como tal de venderte para hacer lo posible, pero hay veces que no funciona, digamos. Claro. Entonces, O sea, lo que pasa es que uno no puede llegar a implementar operativamente. Es buenísimo, sí. Una vez probé un equipo de orinas de siembra de cultivo en vez de medio sólido, en medio líquido. Claro, era buenísimo, pero ese producto no era para un hospital en donde el ambulatorio era cuasi internado, en donde vos tenías una mezcla. Por ahí sirve muy bien para un laboratorio que trabaja con solamente pacientes ambulatorios, porque tienen un mismo tipo, son pacientes que no están sometidos a antibióticos, porque
Pero en este campo, acá, en este hospital no funcionaba, porque se te escapaban algunos, porque se lastimaba a otros. Entonces, siempre es importante ver en qué población vamos a poner eso. Pese a los multicéntricos que hay, pese a los estudios que se hicieron en otras instituciones, que Milena les mostró en los trabajos, fue necesario hacer un estudio intrahospitalario con nuestros pacientes, con todo este, digamos, generación de todo este compromiso de la gente, para que pudiéramos adquirir esta práctica. Lo importante ahí no es, lo importante es nuestro criterio, ¿no? Totalmente, sí. ¿Y cuánto nosotros desde el laboratorio, al validar estas prácticas, tenemos que poner nuestro granito de bioquímicos, ¿sí? Ayer Tomás, no sé, que me acuerdo que escribió, sí, entonces salió una pseudomonas con un mecanismo de resistencia a KPC. No es lo más frecuente, la KPC no está asociada frecuentemente a las pseudomonas, entonces, digamos, Tomás pasó el resultado y dijo, ojo, que la KPC no quiere decir que sea de la pseudomonas, puede haber otro microorganismo en menor recuento que tenga la KPC. ¿Está bien? Entonces, el aporte de nosotros como bioquímicos en la interpretación de estos resultados también es fundamental. Bueno, no se olviden de llamar asistencia.